Bueno, en esta ocasión vamos a aprender a acentuar un poco los sketches que a veces o los bocetos que se realizan en papel y los traemos, o digamos cuando estaban dibujando directamente sobre el equipo digitalmente, entonces se generan algunas digamos que no queda muy bien definido el dibujo, y por eso es importante delinear, y además nos va a servir también en el momento de pintar, delimitar el contorno de nuestra figura, a pesar de que lo hacemos, ¿no? Pero en el momento en que vamos ya a pintar, para no quitar los bordes, digamos que no queremos estilo cómic, sino más hacia lo que es la pintura, entonces esos bordes no los utilizaríamos, y así sería mucho más fácil terminar el contorno de nuestra ilustración. Bueno, para eso he traído una figura, la he traído del sitio web Binance. La he copiado, clic derecho copiar, la he traído aquí a Photoshop. Voy a repetir el proceso, que es archivo nuevo, y como ya lo copié en memoria, no importa, en memoria el sistema lo tiene reconocido su tamaño, y por eso aparecía directamente el tamaño del lienzo que se utilizaría para la imagen que traemos. Entonces simplemente le damos OK y le damos control B, y ya tendríamos a la imagen ya dentro de Photoshop. Y lo que vamos a hacer ahora es separar, digamos, separar los blancos, no de la tinta. Entonces primero que todo podemos ir a canales, podemos eliminar esta capa, la vamos a dejar ahí. Bueno, que eliminémosla porque para hacerlo, para que quede digamos más fácil de verlo. Entonces tenemos aquí en canales el RGB pues va a tomar todo lo que son los blancos, ¿no? Y eso nos va a permitir seleccionar de ese color, ¿no? El blanco. Bueno, lo que es el resultado de la unión del red, green y el blue, o sea, RGB o rojo, verde, azul. Entonces para eso, cada vez que estamos aquí, nosotros queremos utilizarlo como selección, lo que tiene la capa, entonces nosotros lo que hacemos es control, en este caso la selección, al trabajar no con la capa sino con los canales, lo que va a hacer es una selección hacia los blancos, y le damos control, clic sobre RGB, y ya tenemos marcado, ¿no?, todo lo que es la área blanca. Entonces con eso es importante porque podemos definir mucho más nuestro sketch o no, el boceto que se haya realizado. Entonces en este caso pues el sketch del sitio que he traído, que les dije. Y lo siguiente será irnos a capas, y en capas tenemos seleccionada la capa donde se encuentra tanto el fondo como el sketch, y le damos suprimir, y miren cómo se convierte la capa en transparente. Eso es muy útil. Y ahora lo que vamos a hacer es control D para quitar esa selección, y vamos a generar una nueva capa, ¿no? La vamos a colocar en la parte inferior, y esta capa de abajo, aquí podemos ver que está transparente, que ya solo quedó definido, y la capa de abajo la vamos a dar un tono, un color, ¿no? Pues generalmente se trabaja bajo lo que son los grises. Entonces voy a darle una capa gris, digamos un poco oscura, ya pensando en lo que va a ser el fondo. Entonces podría ser esta, y lo que voy a hacer es rellenar. Entonces me ubico en la capa para rellenar la capa directamente. Entonces lo que hacemos es utilizar control y backspace si quiero la capa, el color de fondo, y si quiero el color de frente, al backspace. Entonces quiero el del frente, entonces voy a utilizar al backspace, y con esto ya ha quedado la capa rellena de color gris, sin tener en cuenta, no es como el bote de pintura que tiene en cuenta opciones como la tolerancia o la opacidad, si es continuo o no. Entonces lo que hacemos es ir directamente a rellenar sin tener en cuenta esas opciones. Es bueno dejarlo en grises, porque grises significa que le estoy haciendo un estudio a la imagen, ¿no?, de la composición, y ese estudio de la composición en grises me da a generar, determinar hacia dónde quiero la luz, ¿no?, luz y sombra sobre todo, para digamos dirigir o guiar al espectador o
al usuario que esté mirando la ilustración. Entonces, digamos que quisiera la iluminación aquí, entonces ya sé que es lo que voy a colocar un tono más oscuro y a lo que le voy a dar un tono iluminado. Eso me permite lo que son los grises al ser un color neutro, ¿no? Entonces, lo que hacemos ahora es regresar a la capa donde ya ha quedado. Vamos a quitar aquí. Ahí está. Y donde ha quedado nuestro boceto, ¿no? Pero si observan, hay unas partes, voy a aumentar el zoom, que se ha quedado sin delinear muy bien. Entonces lo que voy a proceder es hacer lo mismo que hicimos en el anterior, en rellenar, pero esta vez voy a rellenar, ¿no?, lo que es el sketch, ¿no? Delinear un poco más, o sea, se va a rellenar todo lo que se encuentre, excepto la transparencia, porque si le doy porque voy a bloquear esa transparencia. Entonces voy a venir aquí y voy a bloquearla. Ahora que la tengo bloqueada, se va a rellenar, pero todo excepto lo que es la transparencia, ¿no? A diferencia de acá que no teníamos ningún bloqueo, entonces iba a tomar toda la capa. Si lo hacemos aquí sin el bloqueo, pues toda la imagen, vamos a verlo. Por ejemplo, voy a rellenarla de negro. Entonces utilizaría el color de fondo, está en negro, entonces control, backspace. Bueno, no es el negro, vamos a cambiarlo al negro. Aquí como el fondo para practicar, control, backspace, y miren que se ha rellenado toda la capa. No tuvo en cuenta la transparencia porque no la tenemos activada. Entonces vamos a regresar y ahora sí la voy a activar y relleno. Entonces observen que hubo un pequeño cambio, ¿no? Pero ya quedó más delineado. Aquí lo pueden observar, quedó mucho más delineado lo que es la figura. Bueno, y con esto ya uno puede empezar a trabajar lo que es la ilustración, trabajar las sombras, ¿no?, trabajar las luces. Puede hacerse un estudio primero de lo que es, aunque este sketch, por ejemplo, está muy bien definido, entonces no habría mucha necesidad de hacer un estudio, sino que podría irse directamente hacia la pintura. Bueno, para lo que es el manejo de la pintura, y en este caso que no se cuenta con lo que es la tabla digitalizadora, entonces nosotros vamos a tener que utilizar el mouse y es un poco más complicado, pero hay que decir que hay muchas técnicas que nos pueden ayudar en eso. Bueno, el siguiente paso que podríamos realizar es que ya que lo tenemos separado, ¿no?, generar una nueva capa. Vamos a colocar siempre por encima, ¿no?, en la capa donde está el sketch, para que cuando nosotros apliquemos algún color, ¿no?, siempre sobresalga lo que es el sketch hacia la capa de color que estemos generando, y así podamos ver cómo está quedando nuestro sujeto, ¿no?, para empezarla, para definir la imagen y al final ya acoplar lo que es el sketch junto con la pintura que allá se esté trabajando. Vamos a trabajar sobre esta imagen un poco de las diferentes maneras en que podemos trabajar lo que son el estudio de color, y de ahí en adelante podemos trabajar ya con el color, pero también sería importante que aprendamos lo que son las mezclas a través de lo que son las mezclas de capa, las mezclas a través de pincel, que se pueden utilizar algunas técnicas sobre lo que es el gris, ¿no?, el color neutro, y básicamente eso sería en esto lo que vamos a realizar en este video. Un paso que hay que realizar es definir muy bien, ¿no?, toda la silueta para empezar a colorear y no tener problemas en salirnos. Otra opción es tomar cada parte, y eso va a depender mucho de nuestro sketch o dibujo que estemos realizando, no las partes que vamos a seleccionar, pero por ahora vamos a hacer un pequeño estudio de grises para ver cómo se trabaja con lo que es los diferentes mezclas. En primer lugar,
cada vez que se quiere trabajar con una ilustración es importante el tamaño. Entonces una vez definido, bien definido, sería recomendable cambiarle el tamaño. Primero la resolución, entre más alta pues se va a lograr trabajar más al detalle, con mucho más detalle. Y podemos pasar, ¿no?, de unos a 300, por ejemplo. Lo que sí puede suceder es que el equipo se nos puede volver un poco lento. Entonces lo manejamos ahí en 300. Podemos dejarlo ubica automática o suavizarlo un poco para ampliaciones. Igual vamos a aumentar también los píxeles. Podemos subirlos a 3500. Creo que 2500 podría, una resolución de 300 estaría bien por ahora. Eso nos va a dar un tamaño de 21 centímetros, no, que es un tamaño adecuado. Creo que voy a aumentar un poco el tamaño, así que lo voy a dejar en probar con unos 3000 píxeles y ya la imagen queda ampliada. Con Z puedo activar el zoom y intercambiar con AL para entrada o salida de zoom, y aquí ya tengo mi imagen, ¿no? Otra parte importante es también utilizar tamaño de impresión. O sea, a medida que se está trabajando se puede trabajar con un zoom de entrada, pero también es recomendable ver cómo está quedando en tamaño de impresión, ya que al acercarnos lógicamente vamos a encontrar mucha diferencia. Entonces el tamaño de impresión se lo puede configurar en archivo, imprimir, y en la parte inferior tenemos el escalado, que me dice que es la altura y la anchura y que está a un 100%. Esa es la altura. Entonces en este caso podemos cambiar esta impresión al tamaño. Entonces en la parte superior tenemos ajustes de impresión al tamaño carta, por ejemplo. Entonces le vamos a dar aquí ajustes y en papel. Bueno, esto va a depender de la impresora. No, aquí está en carta. Perfecto. Entonces ya está adecuado para carta. Y así, de esa manera, cada vez que yo le dé tamaño de impresión voy a poder visualizarlo, no para un tamaño. Entonces este sería el tamaño que tomaría él en un tamaño carta. Y también tenemos los píxeles, ¿no?, que es realmente el tamaño de la imagen en píxeles. Y tenemos ajustar en pantalla, ¿no?, y rellenar en pantalla. También tenemos esta opción que trata de lo que nosotros vemos, el visor no esté completamente relleno.